La historia que nos ocupa hoy nos lleva hasta la provincia de Valladolid, un pueblo de origen medieval que nos lo demuestra a través de sus calles con sus casas de piedra y adobe. Trigueros del Valle es uno de los pueblos más bonitos de dicha provincia y cuenta con un rico patrimonio arquitectónico. Su importancia en la Edad Media residía en ser la base del señorío que ejerció la familia de los Robles. En 1427, Juan II de Castilla le concede el privilegio de fundar mayorazgo a Fernán Alonso de los Robles, que ese mismo año es encarcelado por alzarse contra Álvaro de Luna, valido real en esa época. 3 años más tarde, moriría asesinado. Tras su muerte, será su hijo Gutiérrez de Robles quien heredaría las posesiones en 1431 junto a su mujer, María de Guevara. Sus escudos de armas lucen aún, junto a la fecha de 1453, en un blasón situado en la entrada principal de la fortaleza. La actitud déspota del heredero y después la de su hijo hacia los habitantes de Trigueros los llevará a pedir la intervención real en un intento de frenar los abusos de su señor, lo que más tarde acabaría en un asalto al castillo. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por colaborar, por contarnos lo que aquí un día sucedió, y precisamente eso es lo que me gustaría que me contaras, principalmente quién construye esta fortaleza, cómo aparece esta fortaleza aquí. Vale, pues lo que nos encontramos aquí es una fortaleza nos encontramos con un castillo, aunque en el municipio se conoce como la fortaleza, porque ya en el municipio hay otro edificio que se conoce como el castillo, que es la ermita de Santa María del Castillo, un lugar donde estuvo originariamente el castillo con un carácter defensivo. Aquí, cuando ya se construye este castillo en torno a 1453, ya no tiene ningún carácter defensivo, sino que es simple un castillo agrario. Un castillo agrario para explotar un valle formado por los actuales municipios de Cubillas, Quintanilla, Corcos y Trigueros, el valle de Valdetrigueros, donde establecen la residencia aquí. Este valle consigue hacerse con él Fernando Alfonso de Robles, el que se hace con el señorío, él era contador mayor de Juan II,
pero en que verdad el que construye el castillo es su hijo Gutiérrez de Robles y su mujer María de Guevara en 1453. Son los que se establecen aquí y son los que originariamente arman esta fortaleza. Sí, son los que se establecen aquí y los que establecen aquí su residencia y son los primeros que comienzan a vivir aquí y a tomar posesión y dominio sobre todo el valle y ordenar sobre todo sus vasallos en el valle. Tenían todas las posesiones de todos los vecinos, ¿no? Claro, estamos hablando de muchas tierras. Absolutamente todo para ellos. Todo para ellos, por eso en el castillo nos encontramos con caballerizas, bodega, almacenes de grano, porque ellos tenían que explotar todo ese valle agrariamente y almacenarlo aquí. Aquí hay una historia de María de Guevara, porque cuando muere Gutiérrez de Robles, sí, el testamento favorece a ella, precisamente a la mujer que es María de Guevara. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por lo que ocurre María de Guevara con todas las posesiones. Cuando muere Fernando Alfonso de Robles, se abre el testamento y el testamento se sabe que favorece a María de Guevara y que la propiedad del valle corresponde a María de Guevara. Pero el hijo, Gutiérrez de Robles, no está de acuerdo y en el entierro que sucede, Fernando Alfonso de Robles se entierra en una capilla que manda a construir en la iglesia de San Miguel de Arcángel. Su hijo finge estar enfermo y se queda en el castillo, tomando el castillo, haciendo suyo su propiedad, y aparte cuando llega su madre la encierra y la tiene encerrada en el castillo, iniciándose un conflicto familiar en el que llegan a intervenir los Reyes Católicos. ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo pudo estar aquí María de Guevara encerrada? No se sabe cuánto tiempo porque la documentación es escasa, solo se sabe ese hecho de que sí que pide clemencia a los Reyes Católicos de que intervengan porque ella no puede tomar la herencia que la deja su marido. Se dice que María de Guevara vivió aquí, o sea, la tuvo encerrada hasta que falleció ella. ¿Eso es cierto? No se sabe. No lo sabemos muy bien porque hay muchas crónicas que no sabemos, depende seguramente, pues a lo mejor pueden ser crónicas favorables a ella o favorables a su hijo, entonces era lo que se escribía. Sí que sabemos que muere en el castillo y se entierra en la misma capilla junto a su marido en la iglesia San Miguel de Arcángel, donde siguen descansando los cuerpos hoy en día. De los señores, de todos los señores, cada señor que se sucedía era todavía peor al anterior. Entonces
los vecinos estaban ya cansados. Sucede una primera revuelta en torno a 1480 en los que 20 vecinos que habitaban en las casas cueva se rebelan contra su señor, pero vamos, eran 20 vecinos que en cuanto llegan a las puertas del castillo son neutralizados y ahí se acabó esa historia. Lo que sí que espera la siguiente generación o las siguientes generaciones es, según vienen las tropas comuneras en 1521 de Ampudia, con el obispo Acuña a la cabeza, las aprovechan para tomar el castillo, los vecinos del pueblo, y es que ellos sí que consiguen tomar el castillo, abrir las despensas, abrir la bodega y beneficiarse. Pocos meses, pero se benefician, porque ellos le toman en enero y en abril en Villalar las tropas comuneras son derrotadas. Has visto también, el señor del castillo ya había hablado con alguien, o sea, había hecho partícipe de que podía haber un asalto al castillo y había puesto sobre aviso, ¿no? Para que... Sí, ellos más o menos siempre estaban preparados porque, oye, era un castillo agrario, pero no hay que olvidar que era un castillo y que al final él tenía una defensa y tenía una caballería para defender y una soldadesca para defender su castillo. No era un señor de guerra, No. pero sí que tenía una serie de armas, tenía Sí. caballos, porque tenemos 2 caballerizas aquí que, bueno, en su día estarían repletas de... Sí, tenía mucha caballería, aparte de esas caballerías, pero también él tenía una caballería defensiva, pero luego también tenía un animal de trabajo. Entre mulas, bueyes, él tenía unos animales para trabajar todas esas tierras. Un valle inmenso en hectáreas de terreno agrícola. O sea, que digamos que estamos aquí ante el escenario de lo que a mediados del siglo XVI... Pues, Sí, lo que ocurrió, entrando los vecinos y tomando este castillo. Que por cierto se recrea todos los años aquí, ¿no? Sí, el penúltimo fin de semana de julio se recrea ese asalto del castillo, como vienen los vecinos desde las casas cueva justo debajo de la ermita, se ve muy bien desde aquí, con antorchas, palos, cazuelas, asaltar el castillo contra ese tirano de que no les deja vivir, que pasan mucho hambre y no les deja vivir bien.
El poder de esta familia también se plasmó en la iglesia de la localidad, época en la que se construyó el crucero y 2 capillas funerarias para su uso personal. Esta iglesia tiene 3 grandes fases de construcción. Una primera en torno a finales del siglo XII, principios del XIII, una nave románica, conjunto con un ábside, su portada románica, que ya se nota en las bóvedas que ya apuntan hacia el gótico. Luego otra segunda fase, que es la que construyen los señores del castillo a mediados del siglo XV, que es cuando construyen 2 capillas laterales a esa nave románica, ya en gótico para sus enterramientos, y luego ya en torno al siglo XVII se hace una gran reforma para añadir una gran nave barroca, ya sin mayor importancia respecto a las demás. Y luego los laterales de esta iglesia es lo que mandan a hacer los señores del castillo, ¿no? Eso es. Estas dos naves son las que mandan a hacer Gutiérrez Robles y su mujer María de Guevara, que aprovechan para enterrarse ellos cuando fallecen, y que van a aprovechar años después su hijo y la mujer de este para enterrarse también. Sí, que ahora lo veremos también porque ellos están a la otra parte. Justo enfrente, uno enfrente de los otros. O sea que otra cosa que me he dado cuenta
que me parece muy interesante es la piedra, porque me he dado cuenta de que esta tiene una calidad excepcional que ha durado durante todos estos siglos, pero lo que es donde está Fernán y la mujer parece que está como más deteriorado. Sí, así es. Ellos tienen esta piedra, es alabastro, una piedra parecida al mármol, pero que se talla muy, no se conserva muy bien y que no sufre grandes contratiempos frente a las inclemencias pues de humedad y demás. Cosa que no le pasa a la otra, que es una caliza que ha sufrido bastante humedad y que se ha deteriorado mucho. Pero también nos indica de que en unos años han perdido poder de la piedra en la que está construido un sepulcro al que está construido el otro. Nos encontramos aquí delante de la cripta y el silo, y esto lo que me refería antes, que esto lo utilizaban pues para guardar el grano, que yo en principio pensaba que fue cuando se hizo en la época de la Guerra Civil Española, pero parece ser que no. No, esto viene de mucho anterior, en la Edad Media. Sobre todo el silo, pero la cripta puede ser para guardar los tesoros de ese que tenía en ese momento la iglesia, reliquias o hasta algún enterramiento. Lo único, cuando se descubrió no había nada dentro. Sería saqueada anteriormente o vaciada. Y el silo, sí que hay varios por la iglesia, es un silo de almacenamiento. Ahí almacenarían el cereal, ellos cobraban el diezmo a los campesinos, era la 10ª parte de lo que ellos adquirían con su cosecha, tenían que dar a la iglesia y la iglesia lo almacenaba en estos silos. Me estoy dando cuenta que hay varios enterramientos aquí. Esto me supongo que sería gente pudiente o gente importante, ¿no? de Valdetrigueros. Bueno, tampoco se enterraría aquí a todo el mundo, porque el cementerio municipal actual a lo mejor estamos hablando de entre 120 y 150 años los que tiene. Entonces, hasta entonces se entierra aquí todo el mundo. Esta trama que tiene el suelo son todo enterramientos en la iglesia. Toda esta zona que vemos aquí. Toda esta zona. Que solamente sería sí, esa tumba. Se ven las que están. Esto depende. La capacidad económica ahora sí que depende de quién puede grabar su nombre en la tumba y quién no. Y quién pone la tapa o la cubre de piedra o quién la cubre de baldosa de cerámica, que sí que había alguna también. Y la proximidad quizás también, ¿no? Claro, sí, eso al altar, y eso sigue en la actualidad igual. Sí. Cuanto más cerca estén del altar, más se pagaba. Más importante eras y más te costaba, ¿no? Enterrarte sí. ahí.
Ermita Santa María del Castillo, situada en la parte más elevada del páramo. Construida en el siglo X con restos mozárabes, fue modificada en su estructura en el siglo XVIII. Las casas cuevas de Trigueros del Valle carecían de agua y se alumbraban con faroles y velas. Estaban compuestas por un zaguán, pesebres, cuadras, cocina y 2 habitaciones, y estuvieron habitadas hasta hace apenas unas décadas. Las casas cueva de Trigueros del Valle han sido tradicionalmente una seña de identidad del municipio. Desde su asentamiento en la cornisa del páramo, justo debajo de la ermita mozárabe, hasta la actualidad. Hoy se encuentran deshabitadas y en proceso de restauración.